Muy buen domingo 16 de octubre de este 2022, disfrutando de Aula ICB, hoy en una clase muy particular, por varios motivos, porque hoy terminamos con la carta a los Efesios, la primera de las 4 cartas que vamos a estudiar, de las cartas de la prisión. La semana que viene comenzaremos con la carta a los Colosenses, la carta que en el Nuevo Testamento figura como Epístola a los Colosenses. Lo vamos a empezar a estudiar a partir de la semana que viene, que tiene un gran paralelismo con esta carta que terminamos hoy a los Efesios. Bueno, después estudiaremos Filipenses y Filemón, las 2 cartas que quedan de la prisión, ¿sí? Pero seguramente esto ya va a ser entrado el 2023. ¿Sí? Vamos a estar acá algunos meses, un par de meses, estudiando la carta a los Colosenses. Y hoy también particular, no solo porque terminamos la carta a los Efesios, que les quiero decir de las porciones de la Biblia que más disfruto, ¿sí? Redescubierto la carta cada vez que la estudiamos para compartir. Es así, esta palabra es viva, por lo tanto va dejándonos nuevas cosas, y tal vez es la carta que más he estudiado de la Biblia. Pero hoy es particular también por el Día de las Madres acá en Argentina y en algún país más. Felicito a todas las mamás. Nosotros estuvimos hace un ratito haciendo un desayuno con mi esposa ahí en familia, con todos los chicos, con mis 3 hijos, ahí compartiendo con ella, honrándola esta mañana. Así que hoy empezamos un ratito más tarde debido a estos acontecimientos. Y un desperfecto técnico que tuvimos al arrancar. Si no hubiéramos salido unos minutos antes, no mucho antes, a las 11 hubiéramos estado ya transmitiendo. Muy bienvenidos, hermanos, a aquellos que nos siguen por las redes. Hoy, por la particularidad del día, por ahí con algunas ausencias. Acá está Daniel y Blanca con nosotros, pero va a quedar el material subido a las redes para darle continuidad a todo el programa de Aula ICB, para que puedan tener la unidad completa de la carta a los Efesios. Hoy arrancamos con Efesios capítulo 6 y la doxología ya de la carta. La doxología, el final de la carta. Esta carta tiene 2 doxologías, porque tiene 2 partes bien marcadas. Dijimos, este es el bosquejo de la carta, del capítulo 1 al 3, ¿sí? Tenemos ahí la parte de el posicionamiento que tenemos en Cristo, aquellos que hemos nacido por medio de la fe, hemos despertado a la vida del Espíritu, entonces tenemos un posicionamiento, beneficios que son beneficios por la gracia de Dios, ¿sí? Y estamos en Cristo, mientras disfrutamos de un tremendo mate, cebado de mi amigo Vallejos. Para nosotros chamigo, porque es más correntino que la yerba mate, ¿sí? Bien. Buenísimo, Dani. Vamos a el capítulo 6 de la carta a los Efesios, verso 21 al 24. Ya saben que para participar tienen libertad de hacerlo. Pueden, ahí saliste en cámara y todo, mira. Pueden compartir, hablen con fuerza para que se los escuche también en el audio y los hermanos no queden de a pie. Silvia Pérez dice: buen y bendecido domingo, feliz día a todas las madres. Te bendigo, Silvi, compartiendo con nosotros allá desde la casa de tu mami. Saludos para Lidia, muy afectuosos para ella. Bien, Efesios capítulo 6, la segunda doxología de la carta, porque la primera la tenemos en el final de la primera parte, en el final de esta parte que habla del posicionamiento que tenemos en Cristo. Y ahí dice
aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es un cierre, una doxología. Pero ahora tenemos los saludos finales en esta doxología, en este cierre. Los saludos finales. Ya no va a hablar del andar en sí, sino ahora va a ser específico acerca de cuestiones. El apóstol Pablo va a ser específico acerca de cuestiones de la carta. Antes nos vamos a ubicar históricamente, contextualmente, nos vamos a ubicar en cuanto a el entender los tiempos, ¿sí? Vamos a hacer un par de menciones de inicio en cuanto al entender los tiempos. Para eso vamos a orar. ¿Cómo estás, Juan Marcos? Acá me dice, me canta la página que estás mirando. Bienvenido. Vamos a orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por poder esta mañana, con la libertad que nos otorga tu Espíritu y la filiación, el ser declarados hijos tuyos por medio del poder de la resurrección. Señor, ahora en el nombre de Jesús nos entregamos, Señor, al diseño de tu Espíritu, para que tu Espíritu edifique nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a la revelación de tu persona y de tu tiempo para nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Padre, gracias por poder disfrutar de tu palabra. Juan Marcos dice, buen día, iglesia. Bien, ubicándonos en los tiempos, porque es muy importante no tener una fe desactualizada en este tiempo en que promocionar determinados credos que son a imagen y semejanza de las organizaciones que lo diseñaron, ¿sí? De las iglesias, entre comillas, porque no hay muchas iglesias, pero en el contexto físico, material, humano, pareciera como que hay muchas iglesias. Está la iglesia tal, la otra, la denominación tal, la religión tal. En el contexto humano pareciera que existieran muchas iglesias. En esa idea, esas iglesias son regidas por credos, ¿sí? Que marcan límites a las creencias que se promocionan desde esos lugares, haciendo proselitismo y pretendiendo hacer adherir personas a esos credos, a esas denominaciones. Esto le pone un límite y esto genera atraso. Atraso porque, a ver, la mayoría, por ejemplo, de la iglesia evangélica y una gran parte de la iglesia católica, también la mayoría, tienen una concepción futurista de lo que tiene que ver con el retorno de Cristo, lo que tiene que ver, y hablan de un reino que vendrá en el futuro. Esto no es así. Esto no es así. El reino de Dios es hoy y es ahora. Es Cristo a través de nosotros. No es solamente Cristo en nosotros. Cristo en nosotros tiene una connotación que era la realidad para la iglesia del primer siglo, pero es Cristo a través de nosotros, es la vida de Cristo expresada a través de nosotros, es la resurrección de Cristo, del Cristo presente, que es el Rey y el reino, ambas cosas, a través de nosotros. De tal manera que hoy hay algunos que bajo la revelación del Espíritu, de la vida de Cristo, expresan de una manera la vida del Cristo en el que son, en el que existimos, en el que somos, ¿sí? De esto se trata la espiritualidad hoy. De esto se trata una fe actualizada, no de esperar, lo mejor no está por venir. Lo mejor es ahora. Es ahora. La eternidad se manifiesta en el hoy, no en el mañana. Hoy tenemos la oportunidad y el desafío y el privilegio tremendo, por pura gracia de Dios, de manifestar la naturaleza del Cristo que fue sembrada en nuestro espíritu. Pero esto, para poder vivir esto, para poder
entender esto, para poder expresar esto, necesitamos una comunión renovada. Necesitamos el pan de Dios para hoy, no el de ayer. Y cuando Pablo escribe la carta, si bien nos deja principios rectores, la escribe a la iglesia del primer siglo. No te la escribe a vos, Daniel, no te la escribe a vos, Juan, Marcos, no nos la escribe a nosotros específicamente, la escribe a la iglesia del primer siglo. Iglesia que iba a ser conmovida. ¿Por qué iba a ser conmovida? Porque estaba por venir algo que Jesús había dicho: de cierto, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Qué era lo que estaba por venir? Estaba por venir la remoción de los cielos y tierra como se conocía en aquel momento. Estaba por venir el juicio de Dios, o como lo decimos nosotros hoy, el divorcio de Dios de la nación de Israel para adquirir un nuevo compromiso, un nuevo matrimonio con la iglesia, la esposa de Cristo. Les sugiero ir a los estudios que hemos hecho acerca del libro de Apocalipsis para poder entender y tener más detalle de todo esto. Pero algunos dicen, todo esto sucede, el dato histórico donde sucedió esto, no quedará piedra sobre piedra, dijo Jesús acerca de los edificios del templo. Y después dijo: cielo y tierra pasarán, mi palabra permanecerá. ¿Qué cielos y qué tierra? Esos cielos y esa tierra. Aquella administración de Dios a través de la ley y del pueblo judío, ¿sí? De esa administración del conocimiento de Dios en la tierra que se tenía en aquel tiempo. Moisés y la ley eran sombra de lo que había de venir, era lo que preparaba lo que había de venir. Y lo que había de venir era el tiempo de la plenitud de los gentiles, la plenitud del hombre. De tal manera que luego de el juicio de Dios a la nación de Israel en el año 70, dato innegable, ¿por qué? Porque la historia de la humanidad nos cuenta que en el año 70 el general Tito destruye Jerusalén, ¿sí? Y cumple así todas las profecías en tiempo y forma que Jesús había dado acerca de la destrucción de Jerusalén. Esta casa os será dejada desolada y desierta, les decía a los fariseos, Mateo 23. Pone este hecho tan importante y tan relevante para el mundo antiguo, pone de manifiesto que todo el Nuevo Testamento fue escrito antes de ese acontecimiento. Porque si no, un acontecimiento tan importante como la destrucción de Jerusalén hubiera aparecido en alguna de las cartas, ¿no le parece? Un hecho tan relevante para el mundo de aquel tiempo hubiera aparecido citado en el libro de Apocalipsis, hubiera aparecido citado en alguna de las cartas de Pablo, hubiera aparecido citado en las cartas de Pedro, hubiera aparecido citado en las cartas de Juan, pero no es así. Por lo tanto, todo el Nuevo Testamento fue terminado, cerrado, antes del año 70. Se cree que en el año 68 69 se puso punto final al libro de Apocalipsis, por eso termina diciendo: ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen: ven, ¿sí? Porque la venida, la parousia, la manifestación física, material de Cristo a este mundo, sucedió a partir de aquel juicio y de aquel rompimiento, ¿sí? Que hubo con la nación de Israel. De tal manera que a partir de ahí entró el tiempo de la plenitud de los gentiles. Y el Espíritu de Cristo derramado en el corazón de los hombres. Según lo que decía Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 no dice que el Espíritu del Señor iba a ser derramado sobre los que creen. Joel capítulo 2 dice que el Espíritu del Señor sería derramado sobre toda carne. Y no es un detalle menor que diga sobre toda carne.
Solo que hay personas que han despertado a la dimensión del Espíritu, a la realidad y a la evidencia del Espíritu, y hay otros que no. Y hay otros que no. Pablo escribe en el tiempo previo. Se cree que en el año 64 el apóstol Pablo es ejecutado, ¿sí?, por orden de Nerón, ¿sí? El último de los emperadores antes de la sucesión que termina con Tito, Vespasiano, Tito, el emperador que es tomado en el Apocalipsis como el anticristo, o sea, la figura, el máximo exponente físico material de lo anticristiano, de lo antiespíritu de Cristo, ¿sí? Escribiendo en esa época, pero con la particularidad, el apóstol Pablo, pero con la particularidad de que es el hombre, junto con Juan, en menor medida Juan, vio más claramente ese anticipo que venía, el tiempo de la plenitud de los gentiles. Es más, en Romanos 11 él hace una mención y le llama así. Él es quien titula la plenitud de los gentiles, ¿sí? El pleroma, la completitud, la consumación de todas las cosas. Y él escribe en la etapa previa a esto, pero ya viendo lo que venía sobre el mundo. No nos escribe a nosotros, hermano. Si bien nosotros hacemos bien en conservarnos leales, fieles a estos principios, pero la administración de Dios cambió. Este no solo es un tiempo de gracia, este es un tiempo de gracia plena, también otra expresión del apóstol Pablo, de gracia total, absoluta, completa, ¿sí? Bien, con esto en mente es que avanzamos sobre el final de la carta, de esta carta extraordinaria. Pablo está esperando su juicio en Roma. El Espíritu de Dios le había dado testimonio, tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, una, otra y otra vez, que él tenía que llevar el Evangelio delante de reyes. De hecho lo hace en los últimos capítulos del libro, y termina en Hechos 28 con la vida del apóstol Pablo esperando el juicio ante la máxima autoridad del tribunal de Roma, teniendo la oportunidad o esperando la oportunidad de testificarle de Cristo a Nerón, ¿sí? Cosa que después, entendemos, sucedió, fue liberado y nuevamente encarcelado para luego ser ejecutado por orden de Nerón. El mismo día, se cree, según la tradición de la historia de la Iglesia, el mismo día que fue ejecutado el apóstol Pedro, ¿sí?, en Roma. Bien, capítulo 6 del libro, la carta a los Efesios. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber el hermano Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sean a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y hay una palabra que se repite en estos 4 versos. Me dirá, son saludos, sencillamente saludos, pero hay lecciones para sacar. No vamos a cerrar la carta sin estas lecciones. Y la más grande de todas, 4 veces se repite la palabra amor. Amor, amados, los que aman, en las diferentes formas que esta palabra puede presentarse, ¿sí? Pero la raíz es ágape, es el amor de Dios. Ya sea en su forma de verbo, amando, como en su forma de sustantivo, amor, o en su forma de adjetivo, amados, ¿sí? Pero la raíz de esta palabra es siempre la misma, ágape, amor. 4 veces aparece la palabra amor allí. Y hoy entonces el título del pasaje en esta salutación es la supremacía del amor. En estos saludos finales, la supremacía del amor. Y Pablo, teniendo la vislumbre, el anticipo de lo que había de venir sobre el mundo,
se queda con la mejor parte, como lo hace cuando habla a los corintios, ¿sí? A los corintios. Ahí en Primera de Corintios capítulo 13, ¿sí? Le dice, mas ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todo es el amor. Porque en los tiempos de plenitud, la fe y la esperanza, que tienen su valor como uno de los tres principios, como dos de los tres principios cristianos fundamentales, pilares en cuanto a la vida espiritual, se corren para dar lugar al amor. Diga conmigo, por favor, de amor se trata. Dicho en otras palabras, solo de amor se trata. Solo de amor se trata. La supremacía del amor en estos saludos finales. Lo único que realmente queda después de todo, mi hermano, es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es la naturaleza de Dios. Estos días pasados estuve escuchando un maestro superlativo, extraordinario. Dios nos regaló a este hombre fiel. Él ha sido fiel con un entendimiento de la palabra extraordinaria, el apóstol Juan Balistrelli, ahí desde Córdoba. Lo estuve escuchando estos días y él hablaba, citó algún comentario que él, con riesgo de no ser del todo justo con el comentario que hizo, pero lo digo a mi forma, como yo lo entiendo. Hoy Cristo se expresa no de manera individual, sino de manera colectiva, ¿sí? En el nosotros, ya no es más en el mí, ¿ah? Artículo posesivo individual, ¿sí? Singular, sino ahora en el nosotros, mostrando en el programa de Dios que la expresión de Cristo es lo colectivo, y por eso nos necesitamos tanto los unos a los otros. Por eso 52 veces está el mandato de Dios los unos a los otros en el Nuevo Testamento. 52 veces habla de una manera anticipada lo que era necesario para este tiempo, que es el entender que Dios se expresa de manera corporativa o de manera colectiva. Dios se expresa, ¿y cómo se llama a la más pura, sana expresión de relación entre dos seres? ¿Cómo se llama? Amor. Amor. Y puesto en las palabras de otro entendido de la palabra, de la Escritura, el apóstol Juan, ¿cómo podés amar a Dios que no has visto y no amar a tu hermano, a quien ves? ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata plenitud? Plenitud es la construcción colectiva de la expresión de la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros. ¿En qué consiste entonces plenitud? Consiste en amar. ¿Cómo se llama la más pura expresión de la relación entre dos seres que entienden el Cristo que lo habita y que es al Cristo que lo habita y es en el otro? Cuando miramos el rostro de nuestro hermano, necesitamos ver no sus imperfecciones, sus limitaciones, ¿qué necesitamos ver? Ver a Cristo. Y cuando nosotros somos capaces de ver a Cristo en el otro, va a fluir el amor. Y ojo, lo más tremendo de todo es que Jesús enseñó claramente, no solamente en las situaciones fáciles, sino en las difíciles. Cuando hagas banquete, no invites a los que te pueden devolver la atención, invita a quien no lo puede hacer. Perdoná, soltá, liberate, ¿sí? ¿Cuántas veces, Señor? 70 veces 7, Pedro, porque con 7 no alcanza. Con 3 veces menos. Siempre. Entonces, ¿basado en qué? No solamente en nuestro beneficio,
No solo podemos entender que una persona llega a Cristo buscando o pretendiendo beneficios por la misma situación y escasez de la vida, pero cuando descubre quién es en Cristo, esa vida ya no es más escasa, ya no es más un desierto, ahora es un jardín, ahora es un paraíso, ahora es un Edén, ahora es una expresión de abundancia. Ahora el que no se guardó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Ahora vivimos la práctica de no necesito más nada de lo que tengo, porque pertenezco a esa dimensión de plenitud. La he asimilado, la he incorporado a mi espíritu. Entonces ahora me queda expresarlo. ¿Y cómo lo expreso? Con la principal esencia y naturaleza de Dios. Diga conmigo, amor. Entonces, al final de todo, cuando todo pasa, cuando la vida pasa, cuando los éxitos y fracasos, bajo la lectura del ojo caprichoso del hombre, pasan, lo único que queda es el amor. Cuando a alguien se le extingue su vida natural acá, ¿qué queda? Queda el amor en la vida de las personas que fueron sembradas, permítame la expresión rara, inoculadas con el amor, con actos de amor concretos. ¿Sí? Entonces, el amor permanecerá. ¿A dónde tiene que estar tu apuesta? Tu apuesta a lo mejor está en edificar nuevas cosas. Bueno, está bien, es una expresión, está bien. Hacer físico, material, cosas están buenas, está bueno. Pero no nos mandó Dios a edificar, por lo menos no monumentos, ni edificios, ni ciudades. Nos mandó Dios a edificar vidas, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de ¿qué? Del amor. Entonces, un consejo, mi querido hermano, solamente amar. Amar con todo el vocabulario del amor, con expresiones, con intenciones, con gestos, con participación material, pero amar. Efesios capítulo 6. El amor permanecerá. Salutaciones finales. Y ahí en el verso 22, en el 24, al final, en el 24, leo el 24, la gracia sea con todos vosotros los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Esa expresión con amor inalterable salta de la carta a los Efesios y nos baña. No quiero sonar místico, pero nos baña con una unción de parte de Dios extraordinaria. Amor inalterable. El hombre que no ha alcanzado la luz, la comprensión de existir en Dios, de ser en Dios y que Dios sea teniendo una experiencia humana a través del hombre. Ama y amamos con amores egoístas, con amores condicionales. Yo te amo, pero espero la devolución de aquello. Hay como un intercambio, hay como una negociación de amor. Mi querido hermano, el amor inalterable es un amor que proviene no de las condiciones que nos rodean, no de los actos entre las personas. Los actos van a manifestar el amor. ¿Son importantes? Sí. Pero el amor inalterable procede de la fuente. ¿Por qué es inalterable ese amor? Porque proviene del que es amor, del que es todo amor. Proviene de Dios mismo. Según Juan, capítulo 4 de su primera carta, verso 8, Dios es amor. No amor como una emoción movilizadora, sino como el soporte fundamental de todas las cosas. Amor inalterable. ¿De dónde procede el amor?
La Biblia dice, y hoy podríamos haber terminado con este texto, pero lo vamos a citar al final. En Jeremías 31:3, a ver. Sí. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En el medio de esa expresión, con amor eterno. ¿Por qué podemos amar con un amor inalterable, que no sea cambiado por las circunstancias de la vida? Hoy las personas hacen un pacto de amor que se llama matrimonio, y que, bueno, está atado a las circunstancias de la vida, a las respuestas, porque es un amor que se puede alterar. Las circunstancias de la vida lo pueden alterar, pero hay un amor que es inalterable, es el amor que proviene de la eternidad, es el amor del que habló Dios a Jeremías. Por tanto, con amor eterno te he amado. El Señor me ha dicho ya de hace mucho tiempo, con amor eterno te ama, un amor inalterable. Y ese es el amor que permanece. El amor, cuando proviene de Dios, proviene de un espíritu, que es el Espíritu de Cristo, que todo lo une, que todo lo reconcilia, que todo lo completa, que todo lo perfecciona, que todo lo eleva, que todo lo lleva a la madurez, que todo lo salva, que todo lo purifica, que todo lo... porque lo lleva a una dimensión de eternidad. Mi hermano, el amor de Dios, y este es tiempo del amor de Dios, es un amor inalterable. Las condiciones entre los hombres cambian, los afectos cambian, pero el amor de Dios es un amor inalterable. Vemos cuatro consideraciones muy rápido, tres consideraciones a ese amor. En el verso 21 vemos el amor encarnado en una persona, porque de alguna manera tenemos que manifestar ese amor. O sea, cuando nosotros pensamos en el amor, pensamos en Jesús, en Cristo, en los días de su carne, según el Nuevo Testamento, en Jesús, expresando amor a las personas con las que compartía, un amor inteligente, un amor con propósito, un amor con dirección, ¿sí? Un amor que tuvo la osadía de presentarse como cuando uno de sus discípulos le dice, muéstranos al Padre y te creemos, tanto tiempo he estado con ustedes. Y Él les había mostrado el amor esencial, al Padre, la fuente. Recuerden, Padre significa fuente, la fuente del amor, tan claramente por las expresiones, porque Él fue el amor encarnado, ¿sí? Pero de Jesús en adelante, muchos tuvieron el Espíritu de Cristo. Uno de ellos es mencionado en este pasaje, un tal Tíquico. 5 veces en el Nuevo Testamento es mencionado este hombre Tíquico, cuyo significado de la palabra Tíquico del nombre es feliz, afortunado. Mi hermano, no sé qué situación, circunstancia de vida estás pasando, sentiste, sabete, entendete, afortunado y feliz. Porque no dependemos de las circunstancias, que son todas pasajeras, porque al final lo que permanece es el amor. Como dice, gozate de la vida de Cristo, gozate de lo que Cristo es realmente, no la dificultad realmente, gozate de lo que mi alma se goza en ti realmente. Fíjate si tenemos para ser felices, afortunados, dichosos, que hoy la vida de Cristo se manifiesta a través de nuestra vida. Somos un canal de manifestación del Cristo vivo. Hoy, o sea, ¿qué más querés? Y el hombre está en tantas cosas superficiales, estamos en tantas cosas superficiales, porque hay un amor egoísta, pero ese amor egoísta tiene que dar lugar, y va a dar lugar por el Espíritu de Cristo, por el ADN que hay en nosotros. Va a dar lugar al amor, y el amor inalterable, que es encarnado en personas, como lo fue en Tíquico. Este muchacho nativo, oriundo del Asia, ¿sí?, que acompañó a Pablo durante parte de su
de sus movimientos, de sus viajes. Por ejemplo, vemos que cuando Pablo está en Éfeso, en Hechos capítulo 20, posiblemente la ciudad de Tíquico, o de una ciudad cercana de ahí, cuando Pablo está en Éfeso, él se adelanta a Troas, ¿sí? Y va a esperarlo ahí, va a preparar todo para recibirlo al apóstol Pablo ahí. Y cuando está preso en Roma, es Tíquico la persona que va a llevar las cartas. Va a llevar la carta a los Efesios, va a llevar la carta a los Colosenses y va a llevar una carta más, la carta a Filemón. ¿Sí? Él era el hombre de confianza para llevar estos tesoros por los que hoy tenemos parte del Nuevo Testamento, ¿no? Pero dice, cuando habla de Tíquico, dice: hermano amado y fiel ministro en el Señor. Fiel en el servicio, en ministrar al Señor, fiel en el servicio a los santos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener una encarnación del amor? Cuando vos tenés una persona que es fiel por amor de su nombre, por amor a los santos, por amor al prójimo, es fiel en la administración de Dios, en el servicio de Dios. Hermano, servimos a las personas porque reconocemos al Cristo en ellos y porque tenemos la altísima pretensión de transferir lo que de Cristo hay en mi vida a la vida de otro. La medida de Cristo que hay en nosotros, transferirla a la vida de otro. Tíquico nos representa en el pasaje el amor inalterable, encarnado, traducido en fidelidad. Yo digo, alguna vez el Señor me hizo entender que la moneda de adquisición en el reino, ¿con qué se compra en el reino? La moneda de adquisición en el reino es fidelidad. La fidelidad de Cristo en los días de su carne, de Jesús y de todos otros hombres que luego vinieron con el Espíritu de Cristo a este mundo, nos inspira para ser fieles cumpliendo el propósito por el que vinimos a este mundo. No importan las circunstancias, hermano, se lo escribía, estaba escribiendo un hombre, y cuando estudiamos Filipenses lo vamos a ver, que estaba preso, ¿sí? Que estaba, por la causa de Cristo, había perdido su libertad física, ¿sí? Entonces, el amor encarnado en una persona. Hoy el amor se encarna en personas, quiere encarnarse en ustedes. Hoy Cristo quiere encarnarse en ustedes, quiere manifestarse en ustedes, en nosotros. En segundo lugar, verso 22. La segunda consideración al amor es el amor expresado en el cuidado. No solamente encarnado en una persona, como el caso Tíquico, sino ahora expresado en el cuidado. ¿Cómo expresado en el cuidado? Claro, fíjese verso 22. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante de nosotros y que consuele vuestros corazones. A ver, él estaba preso, él estaba en necesidad. ¿Cuánta gente aparece en las congregaciones? Bendígame, ay, yo necesité y nadie estuvo. Siempre con demanda. Pero el amor simplemente da. No está hablando Pablo de muchachos, fíjense qué pueden hacer para que yo... No, está pensando, preso, en que en aquellos hermanos de Éfeso sean consolados, sean confortados, sean edificados. Y consolación ahí es la expresión griega parakaló o exhortación. Sean exhortados, porque exhortación no es un reto. Exhortación, la idea es, por eso Jesús es el Paracletos, uno de los tres. ¿Sabe que la expresión Paracletos no es solo del Espíritu Santo? Es del Padre. Según 2 Corintios 1:3, el Padre es el Consolador, Paracletos. El Espíritu, según Juan capítulo 16, es el Consolador, el Paracletos.
Pero Jesús, según Juan, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, también es el abogado, y ahí usa la expresión paracletos, el exhortador, quien se pone al lado para ayudar, el ayudador, el confortador, ¿sí? Entonces, exhortación es un vocabulario del amor. Acuérdense que de amor hablamos. Y el amor expresado en el cuidado para que las personas no se extravíen en cuanto al propósito de Dios. Pablo está preso pensando en cómo hago para edificar, bendecir, cuidar a estas personas que están creciendo en el reino y que son niños. Bueno, el amor expresado en el cuidado de la exhortación, de la corrección, de la consolación. La exhortación es una expresión pura y clara del amor. Dice que Dios a quien ama corrige. Bueno, ahí tenés la expresión. Entonces, amá a aquellos que te van a corregir. Se van a poner al lado tuyo para amarlos, porque son una expresión del amor de Dios. Es Dios amándote a través de personas. Es el amor expresado en el cuidado. Y por último, verso 23 y verso 24, para no terminar tan tarde. Hoy empezamos muy tarde. Tenemos a Marcelito Alegre, tenemos a Juan, ahí desde Florida. ¿Desde dónde, Juan? Creo que desde Orlando. A Marcelito Alegre, acá desde Reconquista, y a Moisés, que dice, muy bien, sacerdote, desde Bogotá, Colombia. Los bendigo, hermanos. Decimos, el amor encarnado en una persona, ahí lo tenemos a Tíquico como modelo, pocas líneas, 5 veces en el Nuevo Testamento. El amor expresado en el cuidado, alguien que está pensando, a pesar de su momento de dificultad, en cuidar al otro, porque reconoce la vida de Cristo en otro, un Cristo incipiente, un Cristo que va formándose, un Cristo que va manifestándose y de menos a más. Por eso la exhortación es una expresión pura y clara del amor. Y por último, en tercer lugar, el amor experimentado en la gracia, un favor de Dios. Pero hermano, cuando hablamos de gracia, hoy hablamos de gracia plena, absoluta, completa. No le falta nada a la gracia. No es la gracia sí. No existe condición para esa gracia. Hoy, siglo XXI, no siglo I, siglo XXI. El amor experimentado en la gracia. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos vosotros los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Digo, como empieza la carta, en el capítulo 1, verso 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, así termina. Paz, verso 23, y verso 24, gracia. La gracia del Señor Jesucristo, gracia que es evidenciada en el amor que le expresamos a Él. En el amor que le expresamos a esa síntesis de la esencia de Dios que hoy llamamos Jesucristo, ¿sí? Y la expresamos con la virtud de las virtudes, con la más grande, con amor, pero amor inalterable. ¿Por qué inalterable? Porque, como dijimos al comienzo, es un amor que pertenece a la eternidad. Es un amor que es expresado. Miren, nosotros participamos de la eternidad, y la eternidad no es pasado ni futuro. La eternidad es. Por lo tanto, hoy nosotros estamos participando de esa eternidad, de esa dimensión de lo que es.
No vamos a participar en el futuro. Cuando se extinga tu vida acá, no es que vas a la eternidad. Hoy ya disfrutás de la eternidad. Si no, Jesús nunca hubiera dicho en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Hoy participamos de la eternidad, conociendo. La eternidad es una vida de conocimiento experimental, de experiencia, de comunión. No se puede teorizar y tener una idea completa, no se puede filosofar y tener una idea completa. Se tiene que vivenciar. Y la forma de vivenciar es siendo un canal de la expresión de Dios, siendo un canal del amor de Dios, amando a Dios con amor eterno, con amor, como dice el apóstol Pablo en este pasaje, amor inalterable. Por eso, una vez más, citando al profeta Jeremías, que entendía algunas de estas cosas, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mi hermano, seamos un canal de la expresión de ese amor, porque al final lo único que va a quedar es el amor. Como dice realmente que correr agua viva sobre nosotros, realmente en nuestro interior, correr agua viva, realmente somos agua viva, realmente sería en el cuerpo, realmente lo que nos vamos, caminamos, sería... Fluye la esencia de Dios. Y sí, esencia es lo que Dios es. Y Juan lo pone muy claro. Dios es amor. Mi hermano, hasta acá la carta a los Efesios. Yo la disfruté muchísimo compartir con ustedes, si bien tuvimos 3 meses de parate, pero bueno, ahora pensamos que va a ser de continuo, cuando la semana que viene comencemos con la carta a los colosenses, con tesoros de revelación también de la persona y el Espíritu de Cristo en nosotros. Ahí está, de gracia damos, de gracia recibimos. De gracia damos, de gracia recibimos, de gracia damos. Cuando nosotros entendemos realmente de gracia damos, de gracia recibimos, nosotros transmitimos el mensaje realmente, el amor, transmitimos a las personas realmente, a la otra, realmente a uno que no entiende realmente. Y eso, como usted dice, yo me quedo con el contexto: cuando vos das realmente no espere nada, porque ahí viene la frustración, ¿me entiendes? Cuando vos decís, yo ya vi todo por esto realmente, y vos ya Dios lo vio realmente por la esencia nomás de Dios, realmente Él se derramó en el sentido. Entonces cuando uno da realmente, no espere nada a cambio realmente, que solamente Dios, Él dice que el que siempre, que riega es el mismo nomás realmente, todo vuelve realmente a Así Él. es. Así es. Oramos para cerrar este tiempo. Padre, te honramos, te amamos, Señor, y te adoramos, rindiéndolo todo a tu propósito en nuestras vidas, de revelar, manifestar, evidenciar la vida del Cristo hoy en este mundo a través de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Terminamos. Nos vemos la semana que viene con la introducción a la carta a los Colosenses. Chau, chau.